Las alarmas resonaban por toda la estación espacial, mientras Marcus Johnson corría por los pasillos metálicos. El sudor goteaba por su frente cuando esquivó otro rayo de energía que derritió la pared a centímetros de su cabeza. Los soldados alienígenas de la Confederación Zefira lo perseguían sin descanso, sus armas cargando con un zumbido amenazante. Marcus había sido capturado 3 días atrás durante una misión de reconocimiento que salió terriblemente mal. Su nave fue destruida, su equipo murió, y él terminó como prisionero en la fortaleza orbital más importante del imperio enemigo. Pero Marcus no era un soldado común. Había sobrevivido a 12 campañas militares y tenía una reputación que trascendía las fronteras humanas. La estación se sacudió violentamente. A través de las ventanas de observación, Marcus pudo ver las naves de guerra humanas atacando las defensas exteriores. La flota había venido por él, arriesgando una guerra total para rescatar a un solo hombre. El corazón le latía con fuerza mientras calculaba su próximo movimiento. Un grupo de guardias Zefira apareció al final del corredor bloqueando su escape. Marcus se detuvo respirando pesadamente. Sus captores eran criaturas altas y delgadas, con piel azul brillante y ojos grandes que brillaban como diamantes. Vestían armaduras negras que parecían absorber la luz. De repente, las luces se apagaron. Solo permanecieron activas las luces de emergencia rojas, creando sombras danzantes en las paredes. Marcus aprovechó la confusión para deslizarse hacia una compuerta de mantenimiento que había notado antes. El sistema de ventilación era estrecho y claustrofóbico, pero le ofrecía una ruta hacia el centro de comando de la estación. Mientras se arrastraba por los conductos metálicos podía escuchar los gritos de los soldados alienígenas y el rugido distante de las explosiones. La batalla se intensificaba con cada minuto que pasaba. Marcus sabía que su escape no era casualidad. Durante su cautiverio, había notado algo extraño en el comportamiento de algunos guardias. Parecían divididos como si existiera una facción dentro del imperio que no estaba de acuerdo con la guerra contra la humanidad. Había rumores sobre una emperatriz que observaba desde las sombras evaluando el conflicto con ojos críticos. El conducto terminó en una rejilla que daba al nivel de comando superior. Marcus la abrió cuidadosamente y se asomó. El área estaba vacía, pero podía ver pantallas holográficas mostrando el progreso de la batalla. Las defensas de la estación estaban fallando más rápido de lo esperado. Un sonido suave hizo que Marcus se volteara. Una figura femenina emergió de las sombras, vestida con una túnica blanca que contrastaba con su piel azul pálida. Era más alta que los otros Zefira, y llevaba una corona dorada que irradiaba una luz tenue. Sus ojos, de un color violeta profundo, lo estudiaron con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. La emperatriz había venido a verlo personalmente. Marcus se preparó para luchar, pero la alienígena levantó una mano en señal de paz. Cuando habló, su voz resonó directamente en su mente, traducida por algún tipo de tecnología telepática. Te he estado observando, humano valiente. Tu especie tiene algo que la mía perdió hace mucho tiempo. Marcus permaneció en silencio, estudiando a la líder enemiga. Podía sentir que este encuentro cambiaría todo. La estación se sacudió nuevamente, recordándoles que la guerra continuaba furiosa alrededor de ellos. Pero en ese momento, en el corazón de la fortaleza enemiga, 2 especies se enfrentaban, no con armas, sino con una comprensión mutua que ninguna de las dos había esperado encontrar. La decisión que tomaría la emperatriz en los próximos minutos. La emperatriz Sara caminó lentamente hacia Marcus, sus pasos silenciosos sobre el suelo metálico. El humano permaneció inmóvil, sus músculos tensos pero sin mostrar Ella había estudiado los registros de batalla de este soldado durante días, analizando cada movimiento, cada decisión que había tomado en combate. Lo que había encontrado la había Marcus Johnson no era simplemente un guerrero hábil, era un líder que protegía a sus subordinados, que arriesgaba su propia vida por salvar a otros, que mostraba misericordia incluso hacia sus enemigos cuando las circunstancias lo permitían. Estas cualidades eran extrañas para los Zefira, una raza que había conquistado galaxias enteras a través de la fuerza brutal y la superioridad tecnológica. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó la emperatriz, su voz mental cargada de curiosidad genuina. Sabías que era una trampa. Tus superiores te enviaron a una misión suicida.
Marcus finalmente habló, su voz ronca pero firme. Mis hombres necesitaban esa información de inteligencia. Si moríamos, al menos otros podrían vivir. La respuesta confirmó lo que Sara había sospechado. Los humanos operaban bajo principios que su propia especie había abandonado hacía milenios. Los Zefira habían evolucionado más allá de conceptos como sacrificio personal y lealtad emocional. Sus decisiones se basaban en cálculos fríos de eficiencia y supervivencia. Sin embargo, este enfoque los había llevado a una existencia vacía, sin propósito más allá de la expansión territorial. La estación se sacudió violentamente cuando otra onda de ataques humanos impactó contra los escudos defensivos. A través de las ventanas panorámicas, Sara podía ver las naves de guerra de la flota humana. Eran más pequeñas que las suyas, tecnológicamente inferiores, pero luchaban con una ferocidad desesperada que sus propias fuerzas nunca habían mostrado. Tu flota está perdiendo, observó Marcus mirando las pantallas tácticas. Tienen más naves, mejor armamento, pero nosotros tenemos algo que ustedes no entienden. ¿Qué es eso? Preguntó Sara, aunque ya conocía la respuesta. Razones para luchar que van más allá de la conquista. La emperatriz se acercó a una de las pantallas principales, donde se mostraba un análisis detallado de la batalla. Sus generales habían predicho una victoria fácil. Los humanos estaban superados en número 10-1. Sus armas eran primitivas comparadas con la tecnología Zefira, pero la realidad era diferente. Las naves humanas coordinaban sus ataques de manera impredecible, sacrificando unidades menores para proteger las más importantes, tomando riesgos calculados que ningún comandante Zefira consideraría lógico. Durante los últimos años, Sara había observado cómo su imperio se expandía sin resistencia significativa. Planeta tras planeta caía ante su superioridad militar, pero cada victoria se sentía vacía. No había gloria en derrotar enemigos que se rendían sin luchar verdaderamente. Los Zefiras se habían vuelto tan poderosos que habían perdido el concepto de desafío real. Los humanos eran diferentes, eran débiles individualmente, sus vidas breves comparadas con las de los Zefira. Pero esa fragilidad los hacía valorar cada momento, cada decisión. Luchaban no solo por territorio o recursos, sino por ideales abstractos como libertad, honor y protección de los inocentes. Marcus notó el conflicto en los ojos de la emperatriz. Has estado observándonos, ¿verdad? No solo a mí, a toda nuestra especie. Sara asintió lentamente. Hemos conquistado 1000 mundos, comandante, pero nunca habíamos encontrado una especie como la suya. Sus tácticas son ineficientes, sus recursos limitados, sus vidas increíblemente cortas. Sin embargo, siguen resistiendo, porque tenemos algo por lo que vale la pena morir. La declaración resonó en la mente de Sara con una fuerza inesperada. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Se dirigió al panel de comunicaciones principal y activó el canal abierto a toda la flota Zefira. A todas las unidades. Esta es la emperatriz Sara. Cesen el fuego inmediatamente. Repito, cesen el fuego. Marcos la miró con asombro. ¿Qué estás haciendo? Algo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió ella. Voy a aprender lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Las explosiones cesaron gradualmente mientras las naves Zefira acataban la orden imperial. En el espacio, humanos y alienígenas se enfrentaban en un silencio tenso, esperando el próximo movimiento. Sara sabía que esta decisión dividiría su imperio, que muchos de sus generales la considerarían una traidora, pero por primera vez en siglos se sentía verdaderamente. La guerra había terminado, pero algo mucho más importante estaba comenzando. La decisión de la emperatriz Sara creó ondas de shock a través de toda la flota Zefira. En las naves de guerra más grandes, los generales se comunicaban en canales encriptados, cuestionando las órdenes de su líder. El alto comandante Nexus, un veterano de 50 campañas de conquista, fue el primero en expresar su descontento abiertamente. Emperatriz, este curso de acción viola todos nuestros protocolos militares, transmitió desde su nave insignia. Los humanos son una amenaza para la expansión del imperio. Debemos eliminarlos mientras tenemos la ventaja. Sara permaneció en el centro de comando de la estación, con Marcus a su lado observando las comunicaciones. El humano había permanecido silencioso, procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Una decisión tomada en un momento de comprensión mutua estaba alterando el equilibrio de poder en toda la galaxia. Nexus, responde la emperatriz, sus pensamientos transmitidos con autoridad absoluta. ¿Cuántos mundos hemos conquistado en el último siglo? 43, emperatriz. Cada uno añadido al glory del imperio. ¿Y cuántos de esos mundos nos han proporcionado algo más que recursos y territorio? Hubo una pausa prolongada antes de que Nexus respondiera. No comprendo la pregunta, emperatriz. Marcus observó la interacción con creciente fascinación. Podía ver que la emperatriz estaba desafiando no solo las órdenes militares, sino la filosofía fundamental de su propia civilización. Los Séfira habían construido un imperio basado en la conquista eficiente, pero habían perdido algo esencial en el proceso. Esa es exactamente la respuesta que esperaba, continuó Sara. Hemos conquistado galaxias enteras, pero ¿qué hemos ganado realmente? Somos una especie sin propósito más allá de la expansión sin fin. En las naves humanas, el almirante Kevin Thompson observaba los eventos con una mezcla de esperanza. Sus fuerzas habían llegado esperando una misión de rescate que probablemente terminaría en una masacre heroica. En lugar de eso, se encontraban en medio de lo que parecía ser una revolución ideológica, alienígena. Los oficiales de Thompson se mantenían en alerta máxima, sus armas cargadas pero sin apuntar. La situación era demasiado volátil para relajarse, pero tampoco querían provocar una reanudación de hostilidades. Almirante, recibimos una transmisión de la estación enemiga, reportó la oficial de comunicaciones Lisa Martínez, fuente identificada como el comandante Johnson. Thompson asintió, activando el canal. Marcus, ¿cuál es tu situación? La voz de Marcus llegó clara pero tensa. Almirante, estoy con la líder de los Séfira. La situación es complicada. Creo que estamos presenciando el inicio de algo histórico. En la estación se dirigió al panel de comunicaciones y abrió un canal directo con la flota humana. Cuando habló, utilizó los traductores universales para que su voz fuera comprensible para todos. Comandantes humanos, soy la emperatriz Sara del Imperio Séfira. Solicito permiso para abordar su nave principal. Vengo desarmada y con intenciones pacíficas. El silencio que siguió fue tenso. Marcus podía imaginar las discusiones frenéticas que estaban ocurriendo en la flota humana. Nadie había esperado que el líder enemigo solicitara una reunión diplomática. Thompson finalmente respondió: Emperatriz, esta es una situación sin precedentes. Necesito garantías de que esto no es un engaño. Zara miró a Marcus, quien asintió con comprensión. El humano se acercó al comunicador. Almirante, habla Marcus. Te doy mi palabra de que la emperatriz está siendo sincera. Creo que esto podría cambiar todo para ambas especies. Mientras esperaban la respuesta, Sara observó a través de las ventanas el espacio donde dos flotas se enfrentaban en un alto el fuego incómodo. Sus propios generales continuaban transmitiendo protestas y demandas de explicación. Algunos comandantes menores ya habían declarado que no reconocerían su autoridad si continuaba por este camino. Tu propia gente se está dividiendo. Lo sé, admitió Sara. Pero por primera vez en mi reinado estoy tomando una decisión basada en convicción personal, no en cálculo estratégico. Si esto me cuesta mi imperio, que así sea. La respuesta del almirante Thompson llegó después de varios minutos tensos. Emperatriz Sara, acepto su solicitud. Puede abordar nuestra nave bajo protocolo diplomático, pero cualquier traición resultará en la destrucción inmediata de su flota. Zara sonrió, una expresión que Marcus nunca había visto en un rostro Séfira. Comprendo perfectamente, almirante. Marcus Johnson acompañará mi delegación como garante de buena fe. Mientras se preparaban para el traslado, Marcus reflexionó sobre la ironía de la situación. Había venido a esta misión esperando morir por su causa. En cambio, se había convertido en el catalizador de una transformación que podría redefinir las relaciones intergalácticas. La nave de transporte Séfira se desacopló de la estación, dirigiéndose hacia el crucero humano. A bordo, la emperatriz observaba por la ventana las naves de su propia flota, sabiendo que muchas de ellas podrían convertirse en enemigas antes de que terminara el día. El viaje hacia la nave insignia humana transcurrió en un silencio tenso pero expectante. La nave de transporte Séfira,
Una elegante construcción de metal dorado y cristales azules contrastaba marcadamente con el diseño utilitario de las naves humanas. Marcus observó cómo la emperatriz Sara estudiaba cada detalle de la flota humana a través de las ventanas de observación. «Esta es la primera vez que veo sus naves de cerca sin estar en combate», comentó Sara, su voz mental cargada de curiosidad. «Son mucho más simples que las nuestras, pero hay una eficiencia brutal en su diseño. Construimos lo que necesitamos, nada más», explicó Marcus. «Cada recurso cuenta cuando está superado en número y tecnología». El crucero humano de Fiancée se alzaba ante ellos como una montaña de acero y propósito. Sus cañones principales permanecían apuntando en dirección neutral, pero Marcus podía ver las torretas menores rastreando su aproximación. El almirante Thompson no estaba tomando riesgos innecesarios. La bahía de aterrizaje de Fiancée se abrió para recibirlos, revelando un espacio funcional y bien organizado. Soldados humanos se alinearon en formación ceremonial, sus armas enfundadas pero visibles. Marcus notó la tensión en sus posturas mientras la nave Zefira tocaba tierra. Cuando la rampa de acceso se extendió, la emperatriz Sara descendió con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Vestía una túnica blanca simple, sin armadura ni insignias militares obvias, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera mucho más grande de lo que realmente era. Su corona dorada flotaba ligeramente sobre su cabeza, mantenida en posición por algún tipo de tecnología antigravitacional. Los soldados humanos intercambiaron miradas nerviosas. Ninguno de ellos había visto un Zefira de cerca fuera de combate. La emperatriz era más alta de lo que habían esperado, casi 2,5 metros de altura, con características que combinaban una belleza etérea con una presencia intimidante. El almirante Thompson se adelantó flanqueado por sus oficiales principales. Era un hombre de mediana edad, con canas prematuras y cicatrices que contaban la historia de Mult. Sus ojos azules estudiaron a la emperatriz con la mezcla de respeto y cautela que había aprendido a mostrar hacia enemigos peligrosos. «Emperatriz Sara, bienvenida a bordo. Debo admitir que esta situación es sin precedentes en toda mi carrera militar». Sara inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Marcus reconoció como el equivalente Zefira. «Almirante Thompson, agradezco su disposición a considerar alternativas al conflicto armado. Su reputación como estratega honorable es conocida incluso en nuestros territorios». La delegación se dirigió hacia la sala de conferencias principal del crucero. A lo largo del camino, los miembros de la tripulación se detenían para observar el histórico muchos de ellos habían perdido amigos y familiares en los primeros encuentros con las fuerzas Zefira. Ver a su líder caminando pacíficamente por sus pasillos era algo que nunca habían imaginado posible. En la sala de conferencias, una mesa holográfica mostraba mapas tridimensionales de la región donde se desarrollaba el conflicto. Sara se acercó a los controles con curiosidad profesional, examinando la perspectiva humana de la situación. «Sus análisis tácticos son más sofisticados de lo que esperaba», observó mientras manipulaba los controles holográficos. «Nuestros informes de inteligencia subestimaron significativamente sus capacidades». Thompson sonrió grimly. «La supervivencia es una gran maestra, emperatriz. Cuando estás en desventaja aprendes a ser creativo o mueres». La conversación fue interrumpida por una urgente comunicación de la flota Zefira. El rostro del alto comandante Nexus apareció en la pantalla principal, sus rasgos alienígenas distorsionados por la furia. «Emperatriz, exijo una explicación inmediata de sus acciones», declaró sin ceremonia. «Los otros comandantes están considerando una moción de no confianza. Su comportamiento es incomprensible». Sara se irguió hasta su altura completa, su presencia volviéndose súbitamente imponente. Cuando habló, su voz mental se extendió no solo a Nexus sino a toda la flota Zefira. «Comandantes del Imperio, durante milenios hemos conquistado y expandido nuestros territorios. Hemos desarrollado la tecnología más avanzada de la galaxia, construido flotas que pueden destruir mundos enteros, pero hemos perdido algo fundamental en el proceso». ¿Cuándo fue la última vez que sintieron verdadero propósito en la victoria? El silencio que siguió fue revelador. Marcus podía ver en las caras de los oficiales humanos que estaban comenzando a comprender la profundidad de la crisis existencial que enfrentaba el Imperio Zefira. Nexus recuperó la compostura. «Emperatriz, nuestro propósito es claro: expandir el Imperio, traer orden a la galaxia.
¿Orden para qué? ¿Expansión hacia dónde? Respondió Sara. Hemos conquistado tanto que ya no recordamos por qué comenzamos. Estos humanos nos han mostrado algo que habíamos olvidado, que la verdadera fuerza no viene de la superioridad tecnológica sino de la convicción. Marcus se adelantó, sintiendo que era el momento de intervenir. Almirante, Emperatriz, creo que ambas especies se enfrentan al mismo problema fundamental. Estamos luchando una guerra sin una visión clara de lo que queremos lograr cuando termine. Thompson asintió lentamente. Tienes razón, Marcus. Hemos estado tan enfocados en la supervivencia que no hemos pensado en lo que viene después. La revelación comenzó a formar la base de algo completamente nuevo. No solo un alto el fuego, sino una redefinición fundamental de lo que significaba el poder en la galaxia. En las horas siguientes, la sala de conferencias del Defiance se transformó en el centro neurálgico de una revolución ideológica que se extendía a través de ambas flotas. La emperatriz Sara había hecho algo impensable. Había abierto un canal de comunicación directo entre los comandantes humanos y Séfira, permitiendo que los oficiales de ambas especies participaran en las discusiones. La tecnología de traducción Séfira funcionaba de manera impecable, convirtiendo pensamientos y conceptos entre las dos formas de comunicación radicalmente diferentes. Por primera vez, soldados que habían estado matándose mutuamente horas antes podían intercambiar ideas directamente. El capitán Ryan Murphy, comandante de la nave de reconocimiento humana Swift Arrow, fue uno de los primeros en aprovechar la oportunidad. Su nave había sido gravemente dañada en la batalla inicial y había perdido a varios miembros de su tripulación. Comandante Séfira Vortex transmitió Murphy dirigiéndose a su contraparte en una de las naves enemigas. Su análisis táctico durante la tercera oleada de ataques fue brillante. ¿Cómo anticipó nuestra maniobra de flanqueo? La respuesta llegó cargada de sorpresa profesional. Capitán Murphy, sus patrones de vuelo muestran una comprensión intuitiva del combate espacial tridimensional que superan nuestros modelos computacionales. Su tripulación coordinó esa secuencia de evasión de manera que nuestras simulaciones dijeron que era imposible. Marcus observaba estos intercambios con creciente fascinación. Los militares de ambas especies estaban descubriendo que tenían más en común de lo que habían imaginado. La dedicación profesional, el respeto por la competencia táctica, la comprensión de los sacrificios del servicio. Estos valores trascendían las diferencias biológicas. Thompson se acercó a Sara, quien permanecía cerca de la mesa holográfica estudiando los datos de ambas flotas. Emperatriz, sus comandantes están siguiendo su ejemplo más rápido de lo que esperaba. Sara asintió, pero Marcus detectó preocupación en su lenguaje corporal. No todos, almirante. Nexus y aproximadamente un tercio de mi flota continúan resistiendo estos cambios. Temo que la situación se vuelva violenta pronto. Como si hubiera invocado el peligro con sus palabras, las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave. El oficial de comunicaciones se acercó corriendo a Thompson. Almirante, detectamos movimientos hostiles en la flota Séfira. 3 naves de guerra pesada se han separado de la formación principal y están cargando armas. En las pantallas principales aparecieron las imágenes de los sensores. 3 enormes dreadnoughts Séfira se movían lentamente hacia posiciones de ataque, sus cascos negros brillando con la energía de los escudos activados. Eran naves magníficas y aterradoras, cada una capaz de destruir una docena de cruceros humanos. Sara cerró los ojos, comunicándose directamente con los comandantes rebeldes. Nexus, ordeno que detengan esta agresión inmediatamente. La respuesta llegó cargada de desafío y desprecio. Emperatriz, ya no reconocemos su autoridad. Ha traicionado todo por lo que representa el Imperio Séfira. Estos humanos serán destruidos y usted será juzgada por traición. Marcus sintió la tensión explotar a través de la sala de conferencias. Los oficiales humanos corrían hacia sus estaciones de batalla preparándose para reanudar el combate. Pero notó algo más. Varios comandantes Séfira en las comunicaciones abiertas expresaban alarma y desacuerdo con las acciones de Nexus. Thompson tomó una decisión rápida. Todas las naves, prepárense para maniobras evasivas. Mantengan escudos en máxima potencia, pero no disparen a menos que sean atacados primero. Sara se irguió hasta su altura completa, y Marcus pudo sentir el poder que emanaba de su presencia.
Cuando habló, su voz mental se transmitió no solo a Nexus, sino a toda la flota Zefira con una autoridad que parecía resonar en frecuencias más profundas que el simple sonido. Comandante Nexus, por milenios los Zefira hemos conquistado a través de la fuerza superior. Pero hoy hemos aprendido que existe algo más poderoso que las armas, la elección consciente de buscar un camino mejor. Si atacas a estos humanos, no solo declaras guerra contra una especie valiente, sino contra la evolución de nuestra propia conciencia. Marcos observó las lecturas en las pantallas tácticas. Los 3 Dreadnoughts rebeldes habían detenido su avance pero mantenían sus armas cargadas. Era un momento de equilibrio perfecto e increíblemente peligroso. Entonces sucedió algo extraordinario. El comandante Acción, líder de uno de los cruceros Zefira que había participado en las discusiones, transmitió una declaración que cambió todo. Comandante Nexus, el crucero Stellar Harmony se posiciona junto a la flota humana. La Emperatriz tiene razón. Es hora de que los Zefira evolucionemos más allá de la conquista sin propósito. Una por una, otras naves Zefira comenzaron a declarar su lealtad a la nueva dirección. En cuestión de minutos, Nexus y sus seguidores se encontraron aislados, superados en número por sus propias fuerzas. La revolución había triunfado, pero Marcus sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los 3 Dreadnoughts rebeldes comenzaron a moverse nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente hacia la nave insignia humana donde se encontraba la Emperatriz. Sus armas principales, capaces de vaporizar una montaña, comenzaron el proceso de carga final. En las pantallas tácticas, los humanos podían ver los niveles de energía elevándose hacia el punto de disparo. Marcus sintió un extraño momento de calma mientras observaba la aproximación de la muerte. Había enfrentado situaciones imposibles antes, pero nunca había estado tan cerca de presenciar el nacimiento de algo completamente nuevo en la galaxia. Si moría ahora, al menos sería por algo que valía la pena. La Emperatriz Sara tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Se dirigió al panel de comunicaciones principal y abrió un canal directo, no solo con su propia flota, sino con todas las naves humanas. Su voz, amplificada por los sistemas de traducción, resonó en cada nave de ambas flotas. Soldados de ambas especies, soy Sara, emperatriz del Imperio Zefira. Durante los últimos milenios, mi pueblo ha conquistado mundos incontables, creyendo que la fuerza era la única medida del valor. Hoy he aprendido que estábamos equivocados. He visto en ustedes, humanos, algo que perdimos hace mucho tiempo. La capacidad de luchar no solo por supervivencia, sino por ideales que trascienden la vida individual. Los Dreadnoughts de Nexus continuaban avanzando, pero Marcus notó que su velocidad había disminuido. Los comandantes rebeldes estaban escuchando. Por eso, continuó Sara, tomo esta decisión sin precedentes. Transfiero el comando operacional de todas las fuerzas Zefira, leales al comandante Marcus Johnson, de la flota humana. El silencio que siguió fue absoluto y abrumador. En ambas flotas, soldados y oficiales procesaban una declaración que redefinía fundamentalmente la estructura del poder galáctico. Una emperatriz alienígena acababa de entregar su ejército a un humano. Thompson fue el primero en reaccionar. Emperatriz, está segura de lo que está haciendo. Esto va contra todas las tradiciones de ambas especies. Marcos se sintió igualmente abrumado. Emperatriz, no puedo aceptar esta responsabilidad. No tengo autoridad sobre fuerza Zefira. Sara se volvió hacia él, sus ojos violetas brillando con una determinación férrea. Comandante Johnson, durante su cautiverio observé cada una de sus decisiones. Vi cómo protegió a soldados enemigos heridos, cómo arriesgó su escape para salvar datos que podrían proteger vidas civiles humanas, cómo mantuvo su honor incluso bajo tortura. Estas son las cualidades que necesita un líder en esta nueva era. En las comunicaciones abiertas, los comandantes Zefira comenzaron a transmitir sus respuestas. El comandante Action fue el primero en aceptar formalmente. Comandante Johnson, el crucero Stellar Harmony reconoce su autoridad. Sus acciones durante la batalla demostraron un nivel de liderazgo táctico que respetamos. Uno por uno, los capitanes de las naves Zefira leales declararon su aceptación.
Era un momento histórico que ningún historiador había previsto jamás, una transferencia voluntaria de poder militar entre especies que habían estado en guerra momentos antes. Los 3 dreadnoughts rebeldes finalmente se detuvieron a distancia de disparo. Nexus abrió un canal directo, su voz cargada de confusión y rabia. ¿Qué han hecho? ¿Cómo pueden entregar el poder de milenios a una especie inferior? Marcus tomó una decisión que definiría su nuevo rol. Activó las comunicaciones y se dirigió directamente a los comandantes rebeldes. Comandante Nexus, no soy su enemigo. Ninguno de nosotros lo es. Pero si insiste en continuar esta guerra sin sentido, tendré que utilizar todas las fuerzas bajo mi comando para detenerlo. Eso incluye ahora tanto naves humanas como Zefira. Para enfatizar su punto, Marcus activó los sistemas tácticos. En las pantallas aparecieron las posiciones de toda la flota combinada. Los rebeldes se enfrentaban ahora a una fuerza unificada que los superaba dramáticamente en número y potencia de fuego. Nexus tardó varios minutos en responder, probablemente consultando con los otros comandantes rebeldes. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. Comandante Johnson, sus tácticas durante la batalla fueron impresionantes. Pero, ¿cómo puede esperar comandar fuerzas que no comprende tecnológicamente? Marcus sonrió, sintiendo la confianza que viene de la experiencia en combate. Comandante Nexus, un buen líder no necesita entender cada detalle técnico. Necesita entender a su gente y tener una visión clara de los objetivos. Tengo excelentes oficiales técnicos en ambas flotas, que pueden manejar los detalles. La emperatriz Sara se acercó al panel de comunicaciones. Nexus, el comandante Johnson, ha demostrado las cualidades de liderazgo que nuestro imperio necesita para evolucionar. Si puede aceptar esto, hay lugar para usted en la nueva estructura. Hubo una pausa larga y tensa. Finalmente, las armas de los dreadnoughts rebeldes comenzaron a descargarse. Nexus había tomado su decisión. Comandante Johnson, el alto comando rebelde acepta la nueva estructura de liderazgo. Pero exigimos pruebas de que esta alianza puede funcionar en la práctica. Marcus asintió, ya visualizando los desafíos que les esperaban. Comandante Nexus tendrá todas las pruebas que necesite. Esta alianza no es solo sobre terminar una guerra, sino sobre comenzar una nueva era de exploración y descubrimiento conjunto. La crisis inmediata había terminado, pero Marcus sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tenía que fusionar dos culturas militares completamente diferentes, en una fuerza cohesiva, todo mientras navegaba por las complejidades políticas de liderar una alianza intergaláctica. En los meses siguientes, la alianza entre humanos y Zefira se convirtió en la fuerza política y militar más poderosa de la galaxia conocida. La estación espacial donde Marcus había sido capturado se transformó en el primer centro de comando conjunto interespecies, un símbolo físico de la nueva era de cooperación. La integración de las dos fuerzas militares presentó desafíos únicos que Marcus nunca había imaginado. Los sistemas de armas Zefira operaban en frecuencias de energía que los humanos apenas comenzaban a comprender, mientras que los Zefira encontraban fascinantes las tácticas humanas de combate asimétrico que compensaban la inferioridad tecnológica con creatividad estratégica. El comandante Axion se había convertido en el principal enlace entre las fuerzas Zefira y Marcus, desarrollando protocolos de comunicación que permitían la coordinación en tiempo real entre especies con sistemas cognitivos fundamentalmente diferentes. Su nave, el Stellar Harmony, servía como laboratorio flotante donde ingenieros de ambas especies trabajaban en tecnologías. Thompson había sido promovido almirante supremo de las fuerzas humanas, trabajando directamente bajo Marcus en la nueva estructura de comando. La experiencia del veterano militar era invaluable para navegar las susceptibilidades de los oficiales humanos que inicialmente se resistieron a servir bajo órdenes alienígenas, incluso indirectamente. Pero fue Nexus quien proporcionó la sorpresa más grande. El comandante rebelde, después de semanas de observar las operaciones conjuntas, se acercó a Marcus con una propuesta inesperada. Comandante Johnson, solicito permiso para liderar una misión exploratoria hacia el Sector 7, había transmitido durante una reunión de estrategia. Los informes de nuestros scouts indican actividad inusual de una especie desconocida. Podría ser una oportunidad para probar nuestras nuevas capacidades combinadas. Marcus había estudiado los reportes durante días,
El sector 7 estaba en el borde exterior del espacio conocido, una región donde las anomalías gravitacionales hacían la navegación extremadamente peligrosa. Pero los sensores habían detectado construcciones artificiales masivas que no correspondían a ninguna tecnología conocida. La propuesta de Nexus era arriesgada, pero ofrecía exactamente el tipo de desafío que podría solidificar la alianza. Una misión conjunta hacia lo desconocido, donde ambas especies tendrían que depender completamente una de la otra. Marcus tomó la decisión en una reunión del alto comando celebrada en la estación orbital. La sala era un ejemplo perfecto de la fusión cultural que estaba ocurriendo. Diseño arquitectónico humano funcional, combinado con tecnología de holograma Zefira, creando un espacio que ninguna especie podría haber imaginado sola. Nexus apruebo su propuesta, anunció Marcus ante la asamblea de comandantes. Pero quiero modificaciones. Esta será una misión completamente integrada. Cada nave llevará tripulación mixta, humanos y Zefira, trabajando juntos en todos los niveles. La emperatriz Sara, quien había mantenido un rol consultivo desde la transferencia de comando, se inclinó hacia adelante con interés. Comandante, esa es una propuesta ambiciosa. Nuestras especies tienen requisitos fisiológicos muy diferentes. La oficial de Ingeniería Humana Sarah Williams se adelantó. Con el permiso del comandante, hemos estado trabajando en sistemas de soporte vital adaptativo. Los prototipos están listos para pruebas de campo. Williams había sido una de las primeras en abrazar la colaboración técnica con los Zefira. Su equipo había desarrollado interfaces que permitían que la tecnología de ambas especies funcionara de manera conjunta. Marcus asintió approvingly. Excelente. Nexus, quiero que seleccione 5 de sus mejores comandantes Zefira. Thompson, haga lo mismo con nuestros capitanes más experimentados. Van a formar equipos mixtos y tienen 2 semanas para desarrollar protocolos operacionales conjuntos. El proyecto de integración avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a los optimistas más entusiastas. Los humanos aportaron flexibilidad táctica y capacidad de improvisación, mientras que los Zefira contribuyeron con precisión tecnológica y planificación estratégica a largo plazo. La combinación resultó ser exponencialmente más poderosa que la suma de sus partes. El capitán humano, Robert Turner, un veterano de múltiples conflictos, se encontró trabajando directamente con el comandante Zefira Lirana en el desarrollo de nuevas formaciones de combate. Su nave, el Thunderbolt, había sido modificada con tecnología Zefira, mientras que Lirana había adaptado protocolos de comando humanos para su crucero, el Void Dancer. La primera prueba real llegó cuando los Scouts detectaron una nave desconocida en el límite del sistema. Era enorme, casi del tamaño de una estación espacial, y no respondía a ningún intento de comunicación. Su diseño no correspondía a ninguna especie conocida en los registros de ambos imperios. Marcus tomó la decisión de interceptar personalmente la nave misteriosa, liderando una flota mixta de 12 naves. Era el momento perfecto para probar las nuevas capacidades combinadas en una situación real pero controlada. Cuando se acercaron al contacto desconocido, los sensores revelaron algo extraordinario. La nave alien no solo era masiva, sino que parecía estar construida con tecnologías que desafiaban la física convencional. Sus cascos brillaban con una energía que los instrumentos no podían identificar completamente. Comandante, transmitió Nexus desde su nave de reconocimiento. Estamos detectando múltiples campos de energía superpuestos. Esta tecnología está siglos por delante de cualquier cosa que hayamos encontrado. Marcus sintió una mezcla de emoción y aprensión. La galaxia era mucho más grande y compleja de lo que cualquiera de las 2 especies había imaginado. Pero ahora, unidos, tenían la fuerza para explorar sus misterios sin miedo. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo observando la nave. La verdadera aventura apenas está comenzando. La nave desconocida permaneció inmóvil mientras la flota combinada se aproximaba en formación de reconocimiento. Marcus había establecido protocolos estrictos: mantener distancia segura, escudos en máxima potencia, pero armas en configuración defensiva únicamente. Esta primera expedición conjunta no podía permitirse malentendidos que resultaran en hostilidades. El comandante Lirana fue la primera en reportar anomalías en sus sensores.
Comandante Johnson, detectamos campos de distorsión temporal alrededor de la nave alien. El tiempo parece fluir a velocidades diferentes en distintas secciones de su casco. Marcus estudió las lecturas con creciente fascinación. La tecnología que permitía manipular el tiempo era teóricamente posible según la ciencia Cefira, pero ninguna especie conocida había logrado aplicarla prácticamente. Esto sugería que se enfrentaban a una civilización con milenios de ventaja tecnológica. El almirante Thompson se comunicó desde su posición en la retaguardia de la formación. Marcus, recomiendo extrema cautela. Si pueden manipular el tiempo, nuestras tácticas convencionales podrían ser inútiles. Nexus desde su nave de reconocimiento avanzada transmitió datos adicionales. Comandante, estamos detectando lo que parece ser un sistema de propulsión inactivo. La nave no se está moviendo por medios convencionales, anclada en el espacio-tiempo. Marcus tomó una decisión que definiría el tono de la misión. En lugar de mantener la distancia, ordenó una aproximación gradual. Su instinto le decía que esta nave no representaba una amenaza inmediata, sino una oportunidad de aprendizaje sin precedentes. Todas las unidades avancen a velocidad mínima. Mantengan formación defensiva, pero prepárense para maniobras de evasión si detectamos actividad hostil. Mientras se acercaban, la verdadera magnitud de la nave alien se hizo evidente. Era una construcción que desafiaba la comprensión arquitectónica de ambas especies. Su forma fluía orgánicamente, como si hubiera crecido en lugar de ser construida, pero incorporaba geometrías imposibles que parecían curvarse hacia adentro, sobre sí mismas. La oficial de comunicaciones Williams reportó desde la nave insignia humana. Comandante, estamos recibiendo una transmisión de la nave alien. Pero no es como nada que hayamos encontrado antes. Parece ser música. Marcus pidió que reprodujeran la señal en los altavoces principales. Lo que escuchó era verdaderamente extraordinario. Una composición compleja de tonos y armonías que parecían transmitir emociones directamente sin necesidad de traducción. Era bella y melancólica, como si la nave misma estuviera cantando una canción de soledad cósmica. La emperatriz Sara, quien había insistido en acompañar la misión como observadora, se acercó a Marcus con una expresión de asombro en sus rasgos alienígenas. Comandante, esta música está afectando a nuestra tripulación Cefira de manera inesperada. Algunos de mis soldados están reportando experiencias emotivas que no habíamos sentido en siglos. Marcus notó efectos similares en su propia tripulación humana. Los marines más duros estaban limpiándose lágrimas, y varios oficiales parecían perdidos en contemplación profunda. La música alien estaba tocando algo fundamental en la psique de ambas especies. Decidió responder de la manera más apropiada que pudo imaginar. Ordenó que las comunicaciones transmitieran una selección de música humana clásica seguida por composiciones tradicionales Cefira. Era un gesto simple, pero representaba el primer intercambio cultural verdadero con una especie completamente desconocida. La respuesta fue inmediata y dramática. La nave alien comenzó a moverse lentamente, sus imposibles geometrías reorganizándose de maneras que desafiaban la percepción visual. Luces brillantes aparecieron a lo largo de su superficie, creando patrones que parecían respirar con vida propia. Comandante Axion transmitió con urgencia desde el Stellar Harmony. Marcus, la nave está realizando algún tipo de transformación. Los niveles de energía están aumentando exponencialmente. Marcus se preparó para ordenar la retirada, pero algo en la naturaleza de los cambios lo hizo pausar. Los patrones de luz no parecían amenazantes, sino invitadores. Era como si la nave alien estuviera abriendo sus puertas para darles la bienvenida. Entonces sucedió algo que cambió la comprensión de Marcus sobre lo que era posible en el universo. Una sección de la nave alien se materializó instantáneamente alrededor de su crucero, transportándolos al interior sin ninguna sensación de movimiento o cambio de presión. Se encontraron en un espacio imposible, un hangar que era simultáneamente pequeño e infinito, donde la gravedad parecía fluir en direcciones que no existían. Las paredes estaban cubiertas de patrones de luz que se movían como agua líquida, creando representaciones de galaxias, nebulosas y fenómenos cósmicos que ninguna de las dos especies había visto jamás.
Una figura se materializó ante ellos, compuesta enteramente de luz cristalizada. Era hermosa de una manera que trascendía la definición física, constantemente cambiando de forma pero manteniendo una presencia reconocible. Cuando habló, su voz resonó directamente en las mentes de todos los presentes, sin necesidad de traducción. Bienvenidos, jóvenes exploradores. Somos los eternos, guardianes de conocimiento que se extiende más allá del tiempo. Hemos observado su alianza con gran interés. Es raro ver especies tan jóvenes superar sus diferencias para unirse en propósito común. Marcus se adelantó, sintiendo el peso de representar no solo a la humanidad, sino a la nueva alianza intergaláctica. Somos exploradores buscando entendimiento y cooperación. ¿Qué pueden enseñarnos? El ser de luz sonrió. Una expresión que se manifestó como ondas de color dorado fluyendo a través de su forma. Todo lo que están preparados para aprender. Comandante Marcus Johnson. Pero primero, deben demostrar que su alianza puede resistir los desafíos que enfrentarán en el cosmos más amplio. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar, y Marcus sintió que todo lo que habían experimentado hasta ahora era solo el preludio de algo mucho más grande.